capítulo 2. Cuando lo encuentre, se pone de pies con reverencia a la santa palabra de Dios, hermano, en esta hermosa hora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí vamos a estar meditando en esta hermosa hora. Queremos meditar en esta palabra y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida en este estudio, en estas enseñanzas que vamos a estar estudiando. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nos dice así la poderosa palabra de Dios a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde, así. Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios bendiga su palabra, puede ocupar su lugar en esta hermosa hora. Hermano, es importante que usted y yo analicemos y meditemos en esta palabra. En esta hora quiero estar hablando de los atributos de Dios. Estas doctrinas maravillosas, doctrinas fundamentales, como dice nuestro hermano pastor, nuestro hermano Vidal, no son negociables las doctrinas que nosotros enseñamos, hermano. Cuando yo hablo de doctrinas, hermano, tenemos que analizar cuidadosamente y meditar a la luz del Evangelio de Cristo, ver la palabra de Dios tal como está escrita. Nosotros creemos en esta palabra. Escuche bien, iglesia. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe en la práctica. Que la Biblia es inerrante. Que la Biblia no tiene errores. Que en la palabra de Dios, que el hombre hace los errores. Ahí así hay mucha gente, hermano, siguiendo a muchos hombres, enseñanzas de hombres, dando siempre honra al hombre. Pero hermano, aquí enseñamos una doctrina sana, clara, que a la honra y la gloria debe ser solamente para Dios, y que la Biblia es la palabra de Dios, la única autoridad y mi regla de fe en la cual por él me guío. Así de que, hermano, es la palabra de Dios la que nosotros enseñamos tal como está escrito. Nosotros somos seguidores de Cristo, imitamos a nuestro Señor Jesucristo, no a los hombres, no a todas estas enseñanzas de hombre. Nosotros creemos en lo que el Espíritu Santo de Dios nos ilumina. Escuche bien, ahora el Espíritu Santo es el que nos revela esto que ya está revelado. El Espíritu Santo nos ilumina a poder entender y ver estas doctrinas. Así de que, hermano, es lo que vamos a estar estudiando en esta hermosa hora. Y queremos, hermano, para aquellas personas, queremos estar grabando esto, hermano, para aquellas personas nuevas que vienen y sepan lo que nosotros creemos y por qué, y las doctrinas que enseñamos. Quizá algunas palabras, unas doctrinas usted ya las ha escuchado, pero es bueno para que usted analice más cuidadosamente bien en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, hermano, que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos escogidos de Dios. Somos escogidos, hermano, con un solo objetivo, con un solo propósito, para dar a conocer las virtudes, para dar a conocer las cualidades de Jesucristo, de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para dar testimonio lo que Cristo hizo por mí y no lo que yo hago, lo que Cristo hizo por mí. Usted y yo estamos aquí, Dios nos escogió, Dios nos llamó, hermano, para enseñar, dar a conocer las cualidades de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué vino Jesucristo en esta tierra? Él vino a redimirnos. Él vino a expiar los pecados en la cruz del Calvario, a dar su vida en la cruz del Calvario, su sangre bendita para salvar al más vil pecador. Hermano, Él vino a dar su sangre en la cruz del Calvario, su vida, por aquel que estaba muerto en delitos y pecados, y nos llamó desde allá de las tinieblas, donde estábamos en esa oscuridad. Sin Cristo nos llamó con el solo objetivo, no porque usted y yo seamos muy bonitos o muy guapos. Nos llamó, hermano, para que demos testimonio quién es Dios. Al pueblo de Israel lo eligió, hermano, para que diera a conocer
el nombre de Jehová Dios, la grandeza de Jehová Dios, la soberanía de Dios. Pero se le olvidó, hermano, ellos creían que eran los mejores solamente. Se les olvidó cuál era el propósito. Y la iglesia fue llamada por Cristo, hermano. Nace la iglesia el día de Pentecostés para dar testimonio del Redentor, el Salvador, que había nacido de la Virgen María. Que a su tiempo Dios había cumplido la promesa desde antes de la fundación del mundo. Cristo tenía ese plan divino Dios para que viniera. ¿Cuál era? ¿Cuál es, hermano? Una pregunta para todos nosotros. No tiene que contestar. ¿Cuál es la necesidad más grande de la humanidad? El pecado. El hombre nació en pecado. Dios, el Dios soberano, ya conocía esto. Sabía que Adán iba a fallar. Sabía que Adán iba a fallar. Que el hombre, su creación, la niña de sus ojos, iba a desobedecer. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan, un propósito divino para la humanidad. Y Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí está una profecía que se cumple cuando Cristo viene y nace en esta tierra. Ahí estaba el Redentor, iba a nacer de una mujer. Y vemos, hermano, que se cumplió. Ahora, hermano, Dios nos llama con ese propósito. Quiero que usted entienda cuidadosamente, hermano, los atributos de Dios. Solamente estos atributos, por lo menos voy a mencionar 5, solamente esos atributos, solamente Dios los tiene. No el hombre, no su creación, no los ángeles, no mucho menos Satanás. Ninguno de su creación los tiene. Estos atributos o estas cualidades. Cuando hablo de atributos, hermano, estoy hablando de las cualidades. ¿Está entendiendo, hermano? Estoy hablando de las cualidades de Dios. Y esto solamente Dios los tiene. Dios tiene un plan bien definido para el hombre, redimido por la expiación de la sangre de Cristo. Dios tiene un plan bien definido, iglesia, escuche bien. Dios tiene un plan bien definido para el hombre, la expiación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Dios amó tanto al hombre, ama tanto al ser humano, que dio su único, escuche bien, el unigénito, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan redentor, es el plan divino de Dios. Y nosotros, hermano, le estoy enseñando los atributos de Dios, las cualidades de Dios, para que usted conozca más y más a Dios y se enamore más y más de Dios. Para que sepa quién es Dios, quién es Jehová de los ejércitos, para que usted y yo sepamos quién es Jesucristo y cuál es el plan de Dios. Usted debe entender, la iglesia debe conocer los atributos de Dios, las cualidades de Dios, para que no cualquier persona con sus vientos de doctrinita sacándolo de contexto y la pongan de pretexto y anden, hermano, con sus doctrinitas por un lado y por otro, confundiendo aún a los escogidos de Dios. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, que Satanás se viste como ángel de luz, de lo más maravilloso, aún para engañar a sus escogidos. Tenga cuidado, iglesia. Por eso la iglesia debe conocer estos atributos, las cualidades de Dios, para que usted entienda cuál es el Dios verdadero, el creador de los cielos, y no se vaya por lo que diga un hombre, sino lo que dice esta palabra escrita, tal como está escrito. El Espíritu Santo nos revela, nos ilumina estas verdades. Por eso hay tanta gente, hermano, que no ha entendido y nunca van a entender, porque la palabra de Dios, dice Pablo, que esto se tiene que discernir espiritualmente. Mientras no disciernen espiritualmente, van a seguir sacando versículos de contexto para ponerlos como pretexto y para hacer sus doctrinitas vanas.
que no tienen fundamento. ¿Está entendiendo, iglesia? Por eso es necesario que conozcan los atributos de Dios, las cualidades de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vino a esta tierra? Que usted y yo entiendamos verdaderamente eso. Y para poder enseñar nosotros a nuestras familias, a los demás. Y no convertirnos en falsos maestros, en falsos profetas, sino predicar una palabra tal como está escrita. Abra su Biblia allí en 2 de Corintios. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5. Lea cuidadosamente conmigo allí, hermano. 2 de Corintios capítulo 5, ¿lo tiene ahí, hermanos? Versículo 19 al 21. Lea así la poderosa palabra de Dios. Versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21. Lea así. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuche, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que este planeta existiera, desde antes que el hombre existiera, Dios ya estaba juntamente con Jesucristo reconciliando, o sea, no tomando en cuenta, estaba preparando cuerpo, como dije en otro pasaje, Jesucristo, me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no te agradaron, dice Oreo, me preparaste cuerpo. Y esto es el plan divino, el plan redentor de Dios, para la humanidad, para el hombre, para todo aquel que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, y por fe será justificado, y por fe en Jesucristo será salvo, será regenerado, nacerá de nuevo. Como usted conoce la historia, el propósito divino. Hay un propósito divino, y mientras el hombre no entiende este propósito, va a andarse dando golpes en la pared, siempre, hermano, desviando, porque su mentalidad ya está programada. En eso crees, hermano. Es triste, pero es una realidad. Tienes que abrir los ojos espirituales. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 4:4, que Satanás ha puesto una venda en sus ojos a la humanidad para que no les brille el evangelio de Cristo. Por eso nunca van a entender, porque tienes que discernir espiritualmente y dejar a un lado esas doctrinitas vanas, entender lo que verdaderamente las sagradas escrituras, la palabra santa de Jehová Dios nos enseña tal como está escrito, leer su contexto, su contenido y mirar de acuerdo como Dios mira y no como el hombre mira. Por eso, mi hermano, es importante. Por eso dice el verso 19, que Dios en Cristo, escuche, no en un pastor, no en un hombre, en Cristo, reconciliando consigo el mundo. ¿Reconciliando de qué? Estaba muerto en delitos y pecados. Él es el que vino en la cruz del Calvario. Él es el Redentor, el que vino a expiar el pecado de la humanidad, de este mundo caído y perverso y pecador. Estaba con Él reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escuche, hermano, Dios no tomó los pecados en cuenta. No importa qué tan bajo haya caído el hombre, no importa qué tan bajo esté el hombre. Allí donde estás escuchándome en esta hora, tú que estás escuchando a través de estos medios, si has caído tan bajo, no importa qué tan bajo haya caído el hombre, Dios no tomó en cuenta ese pecado, sino que en Cristo mandó la solución a este mundo vil y pecador, no tomándoles en cuenta el pecado. Jesucristo lo hizo pecado por amor al pecador. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es maravilloso, esto es hermoso, y nosotros debemos conocer esta verdad, no tomándoles en cuenta sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso estoy aquí predicando la palabra. Dios me llamó, Dios me escogió y me llamó para predicar, enseñar esta palabra. No para
criticar al hombre ni para decirle tú no, tú sí, tú no, mi hermano. Para predicar la palabra santa de Dios, para decirles que en Cristo está la solución, que Cristo es el Salvador, que por la pura gracia somos salvos, por la gracia de Dios, un regalo de Cristo, un regalo que usted y yo no merecíamos, que por la gracia divina de Dios, usted y yo, el hombre pecador, es salvo por la fe en Jesucristo. Esto, hermano, todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Esto es lo que nos encargó a nosotros, predicar este evangelio santo, predicar en la cruz del Calvario que Él vino a redimir al más vil pecador. El verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, iglesia. Nosotros, hermano, aquí vamos de pasada. No vamos a vivir eternamente. Somos embajadores predicando esta palabra, llevando esta palabra para que la gente conozca, tenga convivio, compañerismo y tenga comunión con su Creador. Para que conozca, es el propósito. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable con un solo objetivo, un solo propósito, para predicar su palabra, para decirles que en Cristo hay salvación, que Jesucristo es la solución de este mundo perdido, de este mundo de pecado. En Jesucristo es la salvación. En Jesucristo está la solución. Si el mundo supiera qué bueno es Dios, cuántas cosas cambiarían, si este mundo perverso y pecador supiera qué bueno es Cristo, cuántas cosas cambiarían. Dejarían, hermano, todas estas tontaditas y entregarían su vida al Redentor, al que vino a redimirnos, al que vino a pagar el precio por el más vil pecador. Donde yo, usted debíamos estar, Jesucristo pagó por mí. No debemos nada. La cuenta está saldada. Esto es maravilloso. Esto es lo que Jesucristo. Miren lo que dice el verso 21. Así al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Escuche bien. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Santo, el Dios soberano, no conoció pecado. Pero por causa del hombre pecador, porque el hombre es la creación, la niña de los ojos de Dios, la creación de Dios. Dios se humanizó, nació de la Virgen y vino a revelarnos quién es Jehová Dios de los ejércitos. Él vino, dice, al que no hizo pecado, por usted, por la iglesia de Cristo, hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué lindas palabras, hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo. Para que usted y yo ahora seamos justificados delante de Dios. Él hizo pecado por usted y por mí. ¿Para qué? Para fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, Jehová Dios de los ejércitos, en Jesucristo. Toda la ira de Jehová Dios fue cargada en Jesucristo, en ese madero. Eso Cristo dice, a mí nadie me quita la vida y yo la pongo por amor, porque era un plan divino, redentor, era un plan de Jehová Dios de los ejércitos. El Dios soberano tenía ese plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el hombre entendiera, le preparó cuerpo para que viniera Jesucristo, el redentor, a nacer de una virgen y en la cruz del Calvario ir a un madero y pagar el pecado de todo aquel que cree en Jesucristo y por fe sea justificado. Así de sencillo, así de fácil. Para que todo aquel que cree en Jesucristo y por fe en Jesucristo será justificado y reconozca que es pecador ante la santidad de Dios, tendrá la salvación en Cristo Jesús.
Hermano, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Escuche bien esto. En Jesucristo, el hombre caído, que estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba muerto espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente. En Jesucristo, en el Redentor, el plan divino de Dios en el Redentor. En Jesucristo, escuche bien lo que le voy a decir. En Jesucristo imputó vida al hombre caído, al hombre pecador. Solamente en Jesucristo. ¿Está entendiendo? Imputó la vida en Cristo Jesús. Por eso, solamente en Jesucristo tenemos vida eterna. La vida está escondida en Cristo. No hay otro camino dado a los hombres por cual pueda ser salvo. Dios tiene un plan divino, un plan de redentor. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ese plan. Y las escrituras nos enseñan en Génesis capítulo 3, verso 15. Todo eso. Y los profetas, Abraham, y que en Abraham una promesa a Abraham, que serían benditas en todas las naciones. Todo apuntaba a Jesucristo. Todo apuntaba, aunque el pueblo de Israel no entendía. Aunque ahorita todavía no entienden. Todo apuntaba. Y ahora, para que el hombre pueda llegar al cielo, para que el hombre pueda tener vida eterna, tiene que ser imputada la vida en Cristo Jesús. O sea, que Jesucristo es el que da la vida. Tienes que creer en Jesucristo, nacer de nuevo, ser regenerado. Después estaré hablando de esa hermosa doctrina. Enseñar esta verdad por la fe en Jesucristo. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos vida eterna. Solamente por Jesucristo. Y esto es la promesa. Esto es la promesa divina que los profetas estaban profetizando y apuntaban hacia el Calvario. Apuntaban a la cruz. Apuntaban el propósito divino de Dios. Y cuando Jesucristo vino, no entendía la gente. Y ustedes ya entienden, no, iglesia, todavía hay gente necia por todos lados que no ha entendido el mensaje de la cruz, no ha entendido que en Cristo Jesús somos redimidos, que Él vino a pagar el precio, que ahora en Cristo Jesús se nos ha imputado la vida eterna. Sin eso, sin ese nuevo nacimiento, el hombre no puede llegar al cielo. Y hay un juicio final para todo aquel que no cree en Jesucristo. Ya ha sido condenado. ¿Por qué, pastor? Por incrédulo, porque no ha creído en el Redentor, no ha creído en el Salvador. Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos, mandó la solución a este mundo perverso. ¿Cuál era la solución? El Salvador. ¿Qué era el problema? El pecado del hombre. Jehová Dios, el Dios soberano, manda a su Hijo unigénito. Escuche, unigénito quiere decir el único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Grabe esa palabra unigénito, Juan 3:16. Unigénito, el único que puede imputar la vida del hombre pecador, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Este es el evangelio de Cristo. Y todo aquel que no cree, como dice Juan 3:18, ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. Pero dice, todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Mas aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? Dios. Mentira del hombre. Mentira de esa gente perversa. El hombre se condenó porque no quiere nada con el Hijo de Dios. Dios, el Dios soberano, mandó la solución a este mundo caído. Allí está la gracia divina para que todo aquel que en Él cree reciba esa gracia, reciba la salvación por la fe en Cristo Jesús y reconozca
que es pecador ante la santidad de Dios. Pero el hombre no ha querido nada con Cristo. No quiere arrepentirse de sus pecados, porque Dios al hombre le dio un regalo que se llama ¿qué? La fe. Creer, hermano, es sinónimo de fe. El Evangelio de Juan habla de puro creer. Creer es sinónimo de fe. La fe es un regalo que Dios le dio. Cuando Dios llama al hombre, Dios espera que el hombre contesta. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye que eres pecador ante la santidad de Dios. El Espíritu Santo es el que te salva. El Espíritu Santo es el que te habla, que te convence que eres un pecador impedernido, que eres un pecador. El hombre perverso y pecador es el Espíritu Santo que le enseña que está muerto en sus delitos y pecados. Estoy hablando espiritualmente, que necesita el Salvador. Pero es la fe que Dios ha dado. Es un regalo. Abraham, ¿qué hizo? ¿Por qué? Por la fe creyó en Jesucristo. Y no miró a Jesucristo, pero creyó que Dios le había dado, le había hecho eso. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es el plan divino de Dios, el plan redentor. Este es el Evangelio de Cristo. Y mientras usted y yo no conozcamos los atributos, las cualidades del Dios soberano, del Cristo de la gloria, nunca vas a entender la soberanía de Dios, el propósito. ¿Por qué Jesucristo vino a esta tierra? Por eso vas a encontrar donde quiera iglesias predicando tanta burrada, con todo respeto se lo digo, tanta, para no decir otra cosa. Yo respeto, ya le dije, una cosa es que yo respete, otra cosa que crea en esas tontadas. Ya le dije, la Biblia es inerrante, no tiene errores, y es la única regla de fe en la práctica, la cual en esta iglesia, la Iglesia Bautista del Buen Pastor, se enseña, y sus doctrinas están bien fundamentadas en la roca que es Cristo Jesús. Y como dice, una vez más le digo, nuestro hermano Vidal, no son negociables las doctrinas. ¿Está entendiendo, iglesia? Y es importante entonces que nosotros entiendamos esta verdad. Cuando vino Jesucristo, Él habló, escuche bien, hermano, cuando vino Jesucristo, Él habló de los requisitos esenciales para una vida santificada, justificada, y solo por la fe en Jesucristo tendría su salvación. Es todo, mi hermano. No tienes que andarle buscando otras cosas. No, hermano, no te desvíes de esas doctrinas que Dios te escogió. Las doctrinas más maravillosas, el hombre las ha puesto por abajo. Y es triste, hermano, que ahora los hombres hablan más fuerte que la Escritura. ¿Sí me entienden, hermano? Qué triste. Que ahora los hombres quieren ser más por la vanidad, el orgullo, y dejan a un lado lo verdadero, lo esencial, la doctrina. ¿Está entendiendo, iglesia? Eso es lo que está pasando el día de hoy, con todos estos modernitos, con todas estas cosas. Es triste, pero es una realidad. Y por eso estamos aquí predicando la palabra de Dios, enseñándote esta verdad, para que entiendas. El primer atributo, la primera cualidad de Jesucristo, grábelo ahí. El primero, Dios es eterno. Grave es esto. Dios es eterno, infinito. No tiene principio ni fin porque es eterno. Grave es esto. Estos atributos, estas cualidades solamente las tiene Dios. No el hombre, no ninguno de su creación, ni los ángeles, ni nada. Solamente Dios los tiene. Y voy a hablar por lo menos de 5 atributos que solamente Dios los tiene. El primero es, el primer atributo, la primera cualidad, Dios es eterno. Para que usted conozca la cualidad, quién es Dios al que usted adora. Es eterno, es infinito. No tiene principio ni fin porque es eterno. Él es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y a Nicodemo mismo Jesucristo le dijo cuando vino a enseñarle el nuevo nacimiento, la regeneración.
Y este es el nuevo nacimiento que tienes que nacer de Dios, del Espíritu Santo. Si no naces del Espíritu Santo, nada hay paloma, no hay nada. Es importante, iglesia, que usted entienda estas doctrinas maravillosas de las cuales Jesucristo enseñó. Juan 3:8 dice que el Espíritu es como el viento. Puede sentir de dónde viene. Viene del norte o del sur, lo puede sentir. Así es el Espíritu Santo. Es como el viento. Solamente Dios. No puedes mirar el viento. Yo lo puedo mirar a usted, lo puedo palpar. Pero a Dios no lo puede palpar porque Dios es espíritu. ¿Está entendiendo? No tiene principio y fin porque es eterno. Hay cosas que usted y yo no podemos entender. Él es el Dios soberano, el Dios creador del cielo y de la tierra, que usted y yo con su mente finita nunca vamos a poder entender. La grandeza, la soberanía de Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios que yo estoy sirviendo, al Dios que usted está sirviendo, para que usted se enamore más y más de ese Dios poderoso. Entienda los atributos para que se enamore más y más y más de Dios. Ese es el propósito. Cuando usted conoce los atributos de Dios, conoce la grandeza, la soberanía, el poderío de Dios al que usted y yo está adorando. Ese espíritu es como el viento. Usted puede sentir que está lleno del Espíritu Santo y hay un poder divino que corre por sus venas. Puede sentir el Espíritu Santo, pero no puede mirar a Dios. Ese es el Dios infinito, el creador del cielo y de la tierra, que no puede palpar. Es al Dios que tú y yo debemos adorar. Para esos que usan imágenes, todo eso, hermano, que muchas veces, hermano, aún pastores, hermano, sacan allí sus cuadros de gente, aún ya ni vive en esta tierra. Allí están sacando, en vez de darles un mensaje de ánimo, una palabra que salga del corazón de esta palabra, están poniendo sus cositas allá. Pura idolatría. ¿Está entendiendo, iglesia? Qué triste, hermano. Qué triste. Me da tristeza, pero es una realidad. Dios es espíritu, iglesia. No puedes poner imagen de un hombre. Ese es idolatra. Ese es el diosito de ellos. ¿Está entendiendo, iglesia? Hay muchos cristianos que es que nosotros no tenemos. Sí, no tienes, pues tanto que estás poniendo. Ese es tu Dios. Por eso, iglesia, usted nunca ande. Si usted quiere dar un mensaje de ánimo por las redes, usted predique la palabra, vaya, lea un versículo y pídale al Espíritu Santo que le dé cómo interpretarlo, o por lo menos léalo allí y ya estuvo. Dios es espíritu. Ese es el Dios eterno que no tiene principio ni fin porque es eterno. Es un Dios infinito. Dios espíritu, que es como el viento. ¿Está entendiendo, iglesia? El primer atributo solamente Dios lo tiene. Es el Dios soberano. Abra su Biblia. Habla su Biblia allá. Por lo menos quiero terminar con el Deuteronomio. Vaya conmigo, hermano. Allá de Deuteronomios. Capítulo 33. Miren lo que dice la palabra santa de Dios. Dios es eterno. El primer atributo de Dios, la primera cualidad de Dios que usted y yo debemos de conocer para enamorarnos más y más de ese Dios que adoramos, es Dios eterno, Dios infinito, Dios espíritu, que no tiene principio ni fin porque es eterno. Tiene ahí Deuteronomio 33. Versículo 27, lee así. Miren lo que dice el verso 27. El eterno Dios es tu refugio. Acá abajo, brazo eterno, el hecho delante de ti al enemigo. Escuche bien el verso 26. El eterno Dios es tu refugio. Dios es eterno. El eterno Dios es tu refugio. Es el que te cuida. Es el que te proteja. Él es tu refugio. El que habita bajo la sombra del omnipotente. Hermano, Él es tu refugio. El Dios eterno que te cuida.
Cuando tú andas en problemas, Él es tu refugio. Gloria a Dios, porque es el Dios que nosotros adoramos. Es el Dios creador de todo el universo. Déjala fuerte si es para el Señor. Déselo y déle la honra y la gloria a Dios, porque es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que ha sido revelado a la humanidad en Cristo Jesús. Ahora, vaya allí a Génesis capítulo 21. Mire lo que la palabra santa de Dios nos enseña. Génesis capítulo 21, versículo 33. Mire lo que dice el 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Besaba e invocó allí el nombre de Jehová Dios. ¿El Dios qué? Eterno. ¿Quién es el primer atributo? Dios eterno. Invocó, habló allí, adoró allí. Clamó a Dios con todo su corazón. Invocó el nombre de Dios eterno. Y recuerde, todas las doctrinas, todas las enseñanzas que su pastor predica, se las va a afirmar con esta palabra de Dios. No con palabras de hombre, sino con la palabra santa de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es lo que Dios quiere, que usted y yo entendamos esta verdad. El Dios eterno, el Dios soberano. Abra su Biblia ahí en Salmo 103. Vaya conmigo a Salmo. ¿Tiene allí, hermano? Oh, santo. Salmo 103. Mire lo que dice el versículo 17. Lea así el verso 17. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre lo que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Escuche bien. Estoy hablando del atributo, de la cualidad de Dios, que es eterno, infinito. Es espíritu, no tiene principio ni fin porque es eterno. Mientras el hombre es finito no puede entender, pero para eso nos ha dejado su palabra y ahora el Espíritu Santo que nos ilumina y nos enseña esta verdad. Verso 17, Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad. Ese es el Dios que usted y yo servimos, el Dios eterno. Ese es el Dios que usted y yo adoramos y a cual le damos toda alabanza y toda la honra y toda la gloria a Él. La misericordia de Jehová es eterna y hasta la eternidad. Hermano, el Dios que usted y yo adoramos es eterno. No le da maravilla, hermano. No es esto gozoso que el Dios que usted y yo servimos, al que adoramos, es eterno. Y la vida que usted y yo vamos a recibir es eterna. La vida que ya desde el momento que usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos salvo por la gracia, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Desde ya estamos gozando de la vida eterna. ¿No se le hace maravilloso, hermano? Somos salvos y estamos siendo salvos en este mundo. Pero el final, la predestinación, su final es cuando usted y yo partamos de esta tierra. ¿Está entendiendo? Su destino final, la predestinación final, es cuando partas de esta tierra. Por eso Pablo dice, Filipenses 1:6, grábeselo ahí. El que comenzó en usted, en mí, la buena obra, la terminará ¿cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia o cuando Dios nos llama. Qué linda, esto es maravilloso, hermano. Esta es la vida eterna. Esto es, hermano, lo que Dios quiere que usted y yo pongamos. Ahora, mi hermano, le invito todos los miércoles a tener, vamos con esto a terminar, le invito todos los miércoles a venir a estudiar las doctrinas fundamentales, lo que la Iglesia Bautista del Buen Pastor creemos aquí en Puerto Arturo. No lo que un hombre diga,
Habrá muchos hombres muy talentosos y muy buenos, pero todos tienen sus errores porque son hombres. Nosotros creemos en la palabra santa de Dios y el Espíritu Santo que nos ilumina y nada más. ¿Está entendiendo, iglesia? Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y usted. Escuche bien esto para terminar. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo y esta palabra que usted y yo somos responsables por interpretar, hacer una hermenéutica de esta palabra. Una vez más se lo digo. Es la palabra y el Espíritu Santo y usted es responsable por interpretar correctamente esta palabra y no convertirse en un falso profeta o un falso maestro. ¿Está entendiendo? Es usted el que tiene la responsabilidad. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa hora. Qué bueno.